Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Lucio Uribe Ortiz, doctor en filosofía del lenguaje. Y es muy interesante saber, conocer todo este ámbito bíblico. Es bastante interesante dentro de cualquier perspectiva que se quiera dar, que se quiera conocer. Absolutamente es muy, pero muy interesante el hacer los estudios que son principalmente bíblicos y que son para ahondar en la palabra de Dios. Yo llevo ya bastantes, o mejor dicho, tengo la intención de ver este Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo del 1 al 4, ver la perspectiva, o mejor dicho, los referentes que son los apóstoles de la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que yo quiero analizar cada uno de ellos de una manera que es objetiva, científica, por medio de un diccionario que es el diccionario enciclopédico bíblico que tengo aquí en mis manos. Ya después de eso voy a leer un poco de Mateo, porque una cosa es hablar del apóstol Mateo y otra cosa es hablar del evangelista Mateo. Hay que tenerlo muy en claro, siempre, siempre, siempre. Aunque se dice, no, es que fue la misma persona, hay que tener en cuenta que desgraciadamente la persecución, por ejemplo, de Nerón, de Domiciano, de Vespasiano, de Nerva, de varios, Decio inclusive, pues fue bastante cruel. Bastante cruel, y que muchas veces, ¿qué hicieron los apóstoles? Delegaron, es decir, sucesores. Gracias por lo que me envían, gracias. Y antes de continuar con el video, espero no extenderme, pero sí que quede muy claro, voy a subirlo a Estudios Bíblicos de mi canal de YouTube o de YouTube, como gusten pronunciarlo. Lo voy a subir ahí en vivo, y también lo voy a subir a la plataforma, pero creo que la plataforma, ya lo he dicho, alcanza como unos 10 minutos, 9 o 10 minutos, entonces para que ustedes lo tengan presente y puedan ver la repetición en mi canal. Y hacer un estudio bíblico, qué bueno fuera que yo pegara de aquí, o que revolviera yo citas bíblicas, revolviera pues, así. Al momento de que comienzan a citar Apocalipsis y luego se van a Nehemías y luego se van a Jeremías y luego se van a Génesis y luego se van a Deuteronomio, luego se van al Evangelio de Lucas, luego, están haciendo una mezcolanza de tiempos, espacios que no tienen ni idea. En serio, no tienen ni idea. Qué bueno que fuera eso un estudio bíblico. Sería, miren, excelente. Sería maravilloso, pero así no se hace un estudio bíblico. Lo que hace nada más es hacer más acotes o hacer revolturas, y ahora sí que una ensalada, perdón la expresión, pero de negros. Así absolutamente una ensalada que revuelven absolutamente todo, y eso no es hacer un estudio bíblico. Eso no, hay diferentes métodos, tanto diacrónicos, sincrónicos. Ya había visto yo cuando comento en estudios teológicos cómo hacen los padres alegóricos, Orígenes, Clemente, Agustín de la Iglesia Occidental, etcétera, cómo hacen sus estudios bíblicos. Eso es hacer un estudio bíblico. No es que te vas primero al siglo, al año 100 después de Cristo, luego te regresas al año décimo antes de Cristo, luego después le combinas el siglo sexto, que es primer, segundo, tercer Isaías, luego te combinas el siglo octavo, luego el siglo segundo, luego el siglo tercero, y así estás. No, eso no es hacer un estudio bíblico, lo vuelvo a repetir, eso es hacer una revoltura. Así, es confundir espacios, fechas, personajes, es más, hasta gobernadores, todo lo revuelven. Y claro, ¿verdad? Si yo quiero decir, y yo lo he dicho, ¿no? Jesús nada más es mensajero, acomodo los textos de tal forma, los versículos de tal forma, que sí lo vas a ver así, porque hay que entender
que la Biblia tiene distintas teologías. Absolutamente. ¿Por qué distintas teologías? Porque está viviendo el pueblo de Dios una experiencia con, valga la redundancia, con Dios de una forma distinta. ¿Y qué influye? Influye tanto el espacio como el tiempo. Influyen bastante. ¿Por qué motivo yo antes, cuando estaba chico, decía, yo escuchaba, primera lectura, ¿no? El Evangelio de Lucas, Evangelio de Juan, Evangelio de esto, Evangelio de Mateo, de Marcos. Yo decía, ¿por qué y no nada más hay un Evangelio? Porque cada Evangelio es escrito para una determinada comunidad que está en un espacio y en un tiempo determinado, y inclusive también dentro del Evangelio hay sus teologías. Eso hay que comprenderlo. Si tú quieres hacer un estudio bíblico, lo que acabo de decir hace unos momentos antes de esto, de revolver y todo, eso no es hacer un estudio bíblico. No es hacerlo. Es nada más citar y revolver a diestra y siniestra. Nada más. Entonces, hacer un estudio bíblico tienes que tener tu método, cómo vas a tomar tus referentes, cómo los vas a ubicar y cómo los vas a contextualizar. Eso es un método exegético, que es un método hermenéutico que en mi canal de estudios teológicos está. Ahí está lo que es exégesis y hermenéutica, o está en el bíblico, ahorita no me acuerdo, pero ahí está. Entonces, ¿qué es hacer exégesis? Lo que estoy haciendo yo. Estudiar cada referente. ¿Qué referente me hace referencia a la realidad? Y en la realidad existieron ¿quiénes? Los apóstoles. Entonces voy viendo cada uno de ellos, viéndolo cada referente, lo voy estudiando, y después, ¿qué hago? Después hago yo puedo hacer una hermenéutica. Estos apóstoles evangelizaron, llevaron la palabra de Dios y contextualizaron la palabra de Dios en diferentes contextos. Ya veíamos que la tradición dice que unos evangelizaron Rusia, Rusia, Andrés, San Andrés, el apóstol Andrés, que otros evangelizaron la India, que otros evangelizaron hasta España. O sea, por ese motivo, revolver no lleva nada bueno. Así comenzar a revolver y confundir y todo, no, y acomodar las cosas como a mí me interesa y como a mí me conviene, pues no. Por eso hay que ubicar cada evangelio, cada parte del evangelio, en qué momento se está desarrollando nuestro Señor Jesucristo, a quiénes está refiriendo, a quiénes está citando. Todo eso es un estudio muy largo y es muy, se le puede decir, bastante largo y bastante denso. Y ahorita lo que estoy haciendo es algo muy leve, bastante leve, es algo muy tranquilo, nada más para informar y compartir. Entonces vuelvo a repetir, un estudio bíblico, que bueno fuera que nada más hacer citas por hacer citas y acomodarlas de tal forma que me quede, ahí está mi estudio bíblico. No, si me están oyendo obispos, que los obispos saben bien, los sacerdotes, los pastores, o inclusive también, y eso no, yo también lo dije en un video, pastoras. O sea, el hombre, ¿para quién está? Para servir. Está para servir a la mujer. Por eso el sacerdote es hombre. Eso hay que reiterarlo una y otra vez. Yo lo dije en un video. Yo vi sacerdotes mujeres dentro de la iglesia anglicana, pero ellos ¿quiénes son? Iglesias históricas, que ya no siguen la tradición de la verdadera iglesia. Hay que dejarlo muy en claro. Están en ese caso entonces las religiosas. Compártanlo, por favor, compartan estos videos con diáconos, seminaristas, con quien gusten ustedes. Pero si siempre hay que ubicar cada evangelio y cada parte del evangelio dentro de un espacio y dentro de un tiempo. Hay que ubicarlo, si no, vamos a hacer una revoltura de todo.
Gracias por lo que me envían, gracias por los comentarios, absolutamente gracias. Y a mí me extraña que, por ejemplo, los de las iglesias históricas, bueno, porque son iglesias históricas, pero lo que son movimientos religiosos o sectas, si de veras estudiaran, regresarían a lo que es el verdadero cristianismo católico, regresarían o cristianismo. Y porque muchos se autodenominan, yo soy cristiano, pero, o sea, eres cristiano, entonces crees en los apóstoles, o sea, crees en Jesús, en los apóstoles, en la Santa Madre Iglesia, pero no, yo por eso no los comprendo. Pero bueno, entonces ya voy a adentrarme, perdón toda esta perorata, perdónenme por favor, pero sí es necesario que sí, yo lo diga. Y entonces voy a leer a Mateo, en griego Mataios, o Mataios, ¿no? Mataios, o Mataios, del hebreo Matías, abreviación de Mataya, donde Yahvé. Eso significa el nombre de Mateo, donde Yahvé. O Matías, o Matatías, o Matán, autor del primer evangelio y uno de los 12 apóstoles de Jesús. Marcos 13:18. Se le llama hijo de Alfeo y parece originario de Cafarnaúm. Marcos 2:14-15. El primer evangelio lo presenta como publicano, Mateo 10:3, y recuerda su llamada por parte de Jesús, 9:9. Los demás evangelistas lo llaman Leví, y en este mismo lugar, Marcos 2:14, Lucas 5:27. Un antiguo testimonio de Papías, obispo de Hierópolis, hacia el año 125 después de Cristo, refiere que Mateo puso en orden las sentencias, logia del Señor en dialecto hebreo. Esta colección de dichos de Jesús, escrita en arameo o según un modo hebreo, llamada a menudo Evangelio arameo de Mateo, no ha dejado rastro alguno, lo que ya lo mencionaba anteriormente. El Evangelio de Mateo se dicen que fue escrito en arameo, no se sabe. Se tiene el texto griego, pero el otro no se conoce, nada más por esta tradición de este testimonio de Papías, obispo de Hierópolis. Orígenes, según Eusebio, en la Historia Eclesiástica 6:25-3:4 los números, escribió que Mateo fue el primer evangelista y que se dirigía a los cristianos procedentes del judaísmo según Ireneo. Contra las herejías 3:1:1. Compuso su evangelio entre los hebreos en su propia lengua. Se le atribuye también un evangelio de la infancia, apócrifo, llamado a veces evangelio del pseudo-Mateo. Tradiciones incontrolables refieren que dejó Palestina el año 42 para evangelizar diferentes regiones: Persia, Siria, Macedonia. Nada se sabe en concreto de su muerte, que habría tenido lugar en Etiopía. Su emblema iconográfico, Ireneo, Jerónimo, Agustín, evangelista, es el hombre, pues el evangelio comienza con la genealogía humana de Jesús. Ahí está clarito. Y yo voy a hacer aquí hincapié de algo. ¿Han visto ustedes la iconografía? Los iconos, las pinturas, las imágenes. En las iglesias está la cúpula, está así. ¿Y qué significa que esté en redondo? En redondo significa la eternidad, porque el círculo o la redondez de la cúpula es eterna, no tiene fin, es infinita, es eterna, por eso no se le ve. ¿Dónde está el fin? Pues no es un cuadrado, es un círculo.
Bueno, y alrededor de las iglesias están las imágenes. Por ejemplo, y eso lo explico, está en las columnas, inclusive en la catedral de San Pedro, en la Basílica de San Pedro, del Patriarcado de Roma, están, y ahí están, por ejemplo, 4 hombres, y atrás de ellos hay un hombre, así en forma de ángel, pero no es un hombre. Luego después hay otro que es el Evangelio de Marcos, que bueno, ahorita vendrá, es el Evangelio de Mateo, es el hombre, el Evangelio de Marcos, que es el león, el Evangelio de Lucas, que es el buey, y el Evangelio, o un toro, mejor dicho, un toro, muchos le dicen que es el buey, pero es un toro, y el Evangelio de Juan, que es representado por un águila. ¿Qué representa esa iconografía ahorita? Y ahorita la explico. Aquí representado genealogía humana de Jesús. Primero el Evangelio de Mateo, que representa que Jesús es un hombre, ¿no? Que es en genealogía humana, que pertenece a la raza del pueblo de Israel. El segundo, Marcos. Marcos es representado por un león. ¿Qué significa? El Evangelio de Marcos comienza así, no comienza como el Evangelio de Mateo, no comienza así, comienza de la siguiente forma. Déjenme ver, aquí está. Comienza la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios, tal como está escrito en la profecía de Isaías. Mira, yo envío por delante a mi mensajero para que prepare el camino, es decir, para que anuncie. Una voz grita en el desierto. Ahí está la representación, porque se le pone la forma de un león, porque grita, ruge en medio del desierto. El tercer evangelio es representado por un toro. Perdón por la expresión que dije hace un rato. Un toro. ¿Qué representa el toro? El evangelio de Lucas es el evangelio del amor. Es el que se ofrece al Padre. ¿Y qué se ofrecía anteriormente? Ovejas, toros, o sea, toda esta cuestión. Por ese motivo es el evangelio del amor que se ofrece. Y el último es el Evangelio de Juan, que es representado por un águila. ¿Qué representa el águila? Representa las alturas. Por eso el Evangelio de Juan es bastante complicado, bastante complejo, porque refleja todas las alturas del Altísimo o del Todopoderoso. Y el águila es la que está volando en medio de todo, el que sabe, el que conoce. Por eso Juan, y voy a leerlo porque también aquí hay que verlo con toda la calma, yo lo había visto, a Juan precisamente, uno de los apóstoles, y que tiene esa situación. Por eso se le representa en forma de águila. Bien, esto por favor se los comento, lo pueden preguntar a los sacerdotes, los católicos, ya sea porque está en la Iglesia Católica Romana o Occidental y en la Iglesia Católica Oriental, los evangelistas. Gracias por lo que me envían. Si son comentarios buenos, pues muchas gracias. Si son comentarios negativos, también infinitas gracias. Y por mí, pues no hay ningún problema. Entonces, ahí está esta representación y se representa. Ya en otro momento diré algo de lo que es el Evangelio de Mateo. Ahorita nada más es ver esto, como apóstol y evangelizador, de dónde, conforme a la tradición, Persia, Siria y Macedonia. Y dónde fallece, según la tradición, en Etiopía. En Etiopía, ahí está el lugar y allí está la representación. Entonces ya saben, una cúpula es un círculo pues que no tiene fin, no es la eternidad representada, y los evangelistas sosteniendo toda esa eternidad por medio de la predicación del evangelio. Recuerden, el Mateo, el hombre; Marcos, el león; el Lucas,
el Evangelio de Lucas, el toro, y el Evangelio de Juan, el águila. Y lo pueden ver en las iglesias. Ahí está representado y se lo pueden preguntar a los sacerdotes o religiosas. Ellos son los expertos y los peritos en esta materia. Bueno, muchas gracias. Soy el doctor en Filosofía del Lenguaje, Lucio Uribe Ortiz, y lo voy a subir a mi canal de estudios bíblicos. Ahí lo voy a subir y voy a tocar una bella canción de Ernesto Juárez que se llama Juana Gallo. Juana Gallo es una bonita pieza musical mexicana. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Que tengan excelente día, excelente tarde o excelente noche. Muchas gracias. Muchas gracias por lo que me envían, gracias infinitas. Y esta pieza es Juana Gallo, un corrido que recuerda pues si no mal me acuerdo, la famosa ámbito de la revolución, absolutamente, que vivimos aquí en la República Mexicana. Muchas gracias. Soy el doctor en Filosofía del Lenguaje, Lucio Uribe Ortiz, y los invito a mis cursos de epistemología filosófica y epistemología teológica. Y no saben de veras qué bonito es aprender de una forma sistemática y ordenada y conocer toda esta perspectiva que tenemos cultural de la Iglesia Católica, tanto ortodoxa como occidental. Muchas gracias.